¿Sabías que en Jerusalén, hace más de 2000 años, ocurrió un evento que cambiaría la historia para siempre? Jerusalén, año 33 después de Cristo. La ciudad estaba llena de peregrinos que llegaban de todas partes para celebrar la Pascua. En cada calle, en cada mercado y en los patios del templo, la expectación era palpable. Sin embargo, esta no era una Pascua como cualquier otra. En medio de la multitud, las miradas se posaban en un solo hombre, Jesús de Nazaret. Durante 3 años, había recorrido Judea y Galilea, predicando un mensaje revolucionario. Sus palabras desafiaban la hipocresía de los líderes religiosos, y sus milagros daban esperanza a los marginados. Pero este impacto tenía un precio. Los sumos sacerdotes y fariseos, sintiendo amenazada su autoridad, habían decidido acabar con él. María, su madre, lo sabía. Desde que el ángel Gabriel le anunció que su hijo sería el Salvador, había guardado todas las palabras en su corazón. Sin embargo, la profecía de Simeón en el templo aún resonaba en su mente. Una espada atravesará tu alma. Lucas 2:35. La hora había llegado. La última cena. El momento de la verdad. Jesús y sus discípulos se reunieron en una casa de Jerusalén para celebrar la Pascua. La atmósfera estaba cargada de emociones. Mientras compartían la comida, Jesús tomó el pan, lo partió y lo entregó a sus discípulos. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Mateo 26:26. Luego, tomó el cáliz de vino y dijo: Bebed de él todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Mateo 26:27-28. Los discípulos, confundidos, no comprendían completamente lo que estaba sucediendo, pero Jesús sí. Esta era su despedida. Mientras tanto, Judas Iscariote, que había estado con Jesús desde el principio, ya había tomado su decisión. Salió en la noche para consumar la traición Getsemaní, la noche de la agonía. Después de la cena, Jesús y sus discípulos fueron al huerto de Getsemaní. El aire fresco de la noche contrastaba con la angustia que lo consumía. Sabía lo que iba a suceder, Padre, si es posible. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Su angustia era tal que sudó gotas de sangre, un fenómeno conocido como hematidrosis, causado por un estrés extremo. Mientras él oraba, sus discípulos dormían. La traición estaba en marcha. De repente, luces de antorchas iluminaron la oscuridad. Judas llegó con los guardias del templo y se acercó a Jesús. Judas con un beso entregas al Hijo del Hombre. Lucas 22:48. Con ese beso, la historia cambió para siempre. El juicio, la condena del inocente. Jesús fue llevado ante el Sanedrín, el tribunal religioso judío. Falsos testigos lo acusaron, pero sus palabras no concordaban. Finalmente, el sumo sacerdote le preguntó: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Mateo 26:63-64. Ante esta declaración, lo condenaron por blasfemia y lo llevaron ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Pilato, tras interrogarlo, no encontró culpa en él, pero la multitud, incitada por los líderes religiosos, clamaba: «Crucifícalo». Juan 19:6. Para evitar un alboroto, Pilato cedió y se lavó las manos en señal de inocencia, el camino al Calvario. La madre y el hijo Jesús fue azotado brutalmente y obligado a cargar su propia cruz. María lo siguió entre la multitud. Cuando sus miradas se cruzaron, no hubo palabras, pero el dolor en sus corazones era insoportable. Según la tradición cristiana, en el camino al Gólgota, una mujer llamada Verónica limpió el rostro ensangrentado de Jesús con un paño, y en él quedó impresa su imagen. También Simón de Cirene fue obligado a ayudarle a llevar la cruz. Cada paso de Jesús era un acto de amor. Cada caída, un símbolo de sacrificio. La crucifixión, la hora de la oscuridad. Al llegar al Gólgota, Jesús fue clavado en la cruz. A su lado, 2 ladrones también eran crucificados. Uno de ellos se burlaba de él, pero el otro le dijo: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús respondió: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23:42-43. En medio de su sufrimiento, miró a María y a Juan, su discípulo amado, y dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo Juan». 19:26. Luego miró a Juan y dijo: «Ahí tienes a tu madre». Juan 19:27. Con estas palabras, confió a María al cuidado de Juan y la hizo madre de todos los creyentes. Después de horas de agonía, Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Y finalmente, con su último aliento: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. En ese momento, la tierra tembló, el cielo se oscureció y el velo del templo se rasgó en dos. María, de pie junto a la cruz,
contempló el cumplimiento de la profecía, el sepulcro y la esperanza. El cuerpo de Jesús fue descendido de la cruz y colocado en el regazo de su madre. José de Arimatea y Nicodemo, miembros del Sanedrín que creían en él, pidieron el cuerpo a Pilato y lo colocaron en un sepulcro nuevo. María vio cómo la piedra sellaba la tumba. El dolor era indescriptible, pero su fe permanecía intacta. La resurrección. La luz. Después de la oscuridad. 3 días después, las mujeres que fueron al sepulcro encontraron la piedra removida. Un ángel les dijo: «No está aquí, ha resucitado». Mateo 28:6. Jesús había vencido a la muerte. Su sacrificio no fue en vano. Su resurrección trajo esperanza y salvación al mundo. El legado de María, y Jesús María, continuó con los discípulos, fortaleciendo la naciente iglesia. Su papel no terminó en la cruz, sino que se convirtió en la madre espiritual de todos los creyentes. Más de 2000 años después, su historia sigue inspirando a millones. Su amor, fe y fortaleza nos enseñan que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza nunca muere. ¿Cómo crees que María enfrentó ese momento? ¿Qué habrías hecho en su lugar?